Vamos a orar ahora un momentito al Señor y pedir que en esta tarde la palabra que voy a compartir con ustedes, que llevo varios días dándole vueltas y tengo la sensación de que todavía no he logrado decir y compartir todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. A veces dicen, un secreto profesional, que el día más triste o más bonito para un pastor no es el domingo, sino el lunes. Porque el lunes es cuando piensas en la gente que faltó, la gente que tal vez no vino al culto, cómo salió el mensaje, si dijiste todo lo que tenías que decir o se te olvidaron muchas cosas. Gracias al Señor, para mí los días lunes son días de bendición y días de victoria, ¿verdad? Como cualquier otro. Pero a veces he tenido la sensación cuando llego a casa, sobre todo el domingo, ya el lunes ya me olvido, ya pienso ya en otras cosas, ¿no? Que no dije todo lo que tenía que decir, ni fui capaz de compartir todo lo que yo a nivel personal, en mi estudio de la palabra cada día, saqué de esta porción o de cualquier otra, ¿no? Pero vamos a orar juntos, si les parece, hermanos, para pedirle al Señor que en esta tarde, este hermoso salmo del cual voy a estar hablando, toque nuestros corazones y podamos aprender todo lo que tenemos que aprender en el día de hoy. ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, porque cada vez que abrimos tu palabra, nuestro corazón se llena de gozo y de expectativa por lo que tú nos enseñarás, por lo que tú nos hablarás a través de ella. Te pido, Señor, que el estudio, la exposición de este hermoso salmo sea de bendición para todos los que vamos a oírlo y podamos aprender e interiorizar todo lo aprendido en el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, tanto a la hora de compartir como a la hora de recibir, que tu nombre sea glorificado y que en esta tarde salgamos de aquí renovados y fortalecidos en la fe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría primeramente ponerles en la pantalla, en las pantallas de la iglesia, un gráfico donde hemos hecho un pequeño resumen de los 150 salmos que tenemos hoy por hoy en nuestras Biblias. Realmente el libro de los salmos no es un libro, son 5 libros. Y esos 5 libros se llaman en su idioma original Teilín. Y yo ya he dicho muchas veces que todo lo que termina en in es masculino plural. Teilín significa alabanzas. Teilá es alabanza, Teilín es alabanzas. Este es el libro de alabanzas, el himnario, el libro de canciones del pueblo de Israel, que hasta el día de hoy se siguen cantando muchos de estos salmos. Por eso es muy hermoso leerlos a menudo y memorizarlos y enseñarlos a nuestros hijos, enseñarlos a los que nos rodean, porque traen mucha bendición a nuestra vida. Hay salmos para todos los gustos. Hay salmos 100% mesiánicos, es decir, salmos que apuntan a la vida del Señor Jesucristo. Por ejemplo, un salmo que describe los sufrimientos de Cristo en la cruz, el 22. Hay salmos que son oraciones, por ejemplo, el 90, el Salmo 90, que por cierto mi suegra Esperanza se lo sabe de memoria, con la edad que tiene, es una oración que hizo Moisés. Y esa oración de Moisés la tenemos en la Biblia, ¿verdad? Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación, antes que los montes nacieran y fueran formados la tierra, ¿verdad? Ese es el Salmo 90. Tenemos el más extenso, el capítulo más extenso de la Biblia, el 119, el que todos ustedes se saben de memoria, ¿verdad? El más pequeñito, el 117, que es la letra de una antigua canción que cuando yo me convertí se cantaba mucho esa alabanza, pero ya como que se ha olvidado. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, bendecid su nombre, ¿verdad? Tenemos el famoso Salmo 133, Inema tobu manaín shebedajin gam yahad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tenemos salmos proféticos, salmos que son quejidos, lamentos, ¿verdad? Tenemos la oración de los ancianos, la petición, el salmo de los ancianos, el salmo de las personas que ya han
pasado a otra etapa de la vida. Es un salmo precioso también. Pero todos esos salmos se fueron recopilando a lo largo de la historia en diferentes periodos. Y ahí les he puesto un gráfico en las pantallas de la iglesia para que ustedes vean el proceso que experimentaron los salmos hasta poder recopilar los 150 y tenerlos en nuestras Biblias. Por ejemplo, los primeros 41 salmos, del 1 al 41, se recopilaron. No significa que se escribieron, pero que se recopilaron en la época del rey David. Porque hay algunos de esos salmos que son antes de la época del rey David. Por ejemplo, el que les cité a continuación, el 90, que es de la época de Moisés. Pero esos 41 primeros salmos se recopilaron, se reunieron y posteriormente se añadieron al libro de los salmos en la época del rey David. Otros salmos, por ejemplo, del 42 al 72 y del 73 al 89, se recopilaron en los tiempos de esos dos grandes reyes de Judá, los reyes del sur. Estos dos reyes fueron extraordinarios, Ezequías y Josías. Ezequías fue aquel rey que decidió meter el agua por debajo de Jerusalén para que si fuera sitiada, si los enemigos atacaban Jerusalén, no les cortaran el suministro de agua y se murieran de sed, esperando fuera los enemigos que Israel se rindiera. Todavía ese túnel subterráneo, esos túneles, mejor dicho, porque son varios, que llevan el agua por debajo de Jerusalén, todavía hoy en día se pueden visitar. Son los túneles que conectan la antigua ciudad de Jerusalén con el famoso estanque de Siloé. Y uno de ellos todavía recoge agua de lluvia y se puede pasar por él, incluso mojándose, el otro no. Y el rey Josías fue un rey muy utilizado, un hombre, un instrumento tremendo en las manos del Señor. Fue aquel rey que cuando le dijeron hemos descubierto el libro de la Torá, el libro de la ley en el templo que estaba abandonado, hace una serie de reformas extraordinarias que hacía muchísimo tiempo que Israel las necesitaba. Luego tenemos, por ejemplo, del Salmo 90 al Salmo 106 y también del 107 al último, al 150, tenemos esos salmos que se recopilaron en el tiempo de Esdras, el sacerdote, y de Nehemías, aquel copero, ¿se acuerdan? Que vivían en el palacio del rey y que es el instrumento que Dios utiliza para la restauración física, la restauración de los muros y también del templo de Jerusalén. Y Esdras fue el instrumento para la restauración espiritual del pueblo. Porque una cosa es que tú seas restaurado en tu economía, en lo natural, sea economía, sea salud, sea familia, que está bien, Dios también está interesado en restaurar esas áreas de tu vida. Y otra cosa muy distinta es la restauración espiritual de una vida. Tú puedes ser restaurado, digamos, en tu economía, pero no significa de que hayas sido restaurado en lo espiritual. Y si quieren ver un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, vayan, por ejemplo, al famoso libro de Ezequiel, en el capítulo 37, cuando el Señor le dice a Ezequiel, ven que te voy a enseñar algo, y lo lleva al cementerio más antiguo del mundo, que está al este de Jerusalén, en el Monte de los Olivos, cementerio que tiene más de 3000 años, que se puede visitar hoy en día, que se conoce, bueno, el nombre que le dan los judíos hoy en día es el Bet Hayim, que es la casa de los vivos, pero realmente era el valle de los huesos secos, porque es un valle lleno de huesos, un valle lleno de muertos. Y el Señor, estando él en Babilonia, le muestra ese valle, ese cementerio, y le dicen, ¿tú crees que estos huesos vivirán? ¿Tú crees que volverán a la vida estos huesos secos en gran manera, que en algunos casos hay años y años que están ahí enterrados? Y el profeta Ezequiel le dice al Señor, yo no sé, Señor, lo que va a pasar con estos huesos, con estos muertos. Y el Señor le dice, predícales, profetízales a los huesos. Y dice que mientras les predicaba, comenzaron a levantarse esos huesos y se formaron cuerpos humanos, seres humanos, con piel, con tendones, con miembros, con cuerpos. Pero dice que eran como muertos vivientes, les faltaba el espíritu. No se movían, estaban ahí quietos como zombies. Y el Señor les dice, les falta el espíritu, profetiza, habla para que el espíritu entre en ellos. Y al final del capítulo 37, el Señor le explica al profeta Ezequiel lo que significa esa visión y le dice, esta es la casa de Israel.
Estos son los hijos de Israel, que van a experimentar un resurgir como pueblo, como nación, una restauración nacional, que en los tiempos de Ezequiel, era impensable, pero que nosotros sabemos que se ha producido en el siglo XX, en mayo de 1948, los huesos secos, esparcidos por todas las naciones de la tierra, se levantaron en un solo día como pueblo, y ahí están, con su himno, con su bandera, con su tierra, con su capital. Pero la restauración espiritual aún no se ha producido. Todavía falta la restauración más importante del pueblo de Israel, y es la restauración espiritual que se va a producir cuando ellos reconozcan a Yeshua HaMashiach como el verdadero Mesías, Mesías que traspasaron, Mesías que rechazaron, pero que verán algún día que era el verdadero Mesías. En los Salmos encontramos mucha información acerca de la restauración nacional y espiritual del pueblo de Israel. Encontramos que dicha restauración se llevaría a cabo a través de la obra de Cristo, del Hijo de Dios humanado y encarnado, que habitaría entre los seres humanos como un ser humano más. En los Salmos también encontramos al principio mucha información acerca del tipo de salmo que vamos a leer. Por ejemplo, hay salmos que en la parte de arriba pone Mictán. ¿Lo habéis visto alguna vez? Mictán. Y uno dice, ¿y eso qué significa? Mictán es una enseñanza profunda. Un salmo que ponga arriba como título Mictán es una enseñanza a tener en cuenta. Es una sabiduría expuesta por escrito para que el que la lea, el que la reciba, el que la cante, sepa que está cantando verdades muy profundas que nacen del corazón de Dios. Hay salmos que, por ejemplo, pone Salmo de Segilot, y significa que es un salmo que se tenía que tocar con instrumentos de cuerda, porque no todos los salmos se tocaban con instrumentos de cuerda, había otros que eran de percusión y otros de viento. Hay salmos que pone, por ejemplo, Shir LaMa'alot, salmo cántico de las subidas, que eran los salmos que cantaban los peregrinos cuando subían a Jerusalén 3 veces al año a celebrar la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, que era la última, y en medio la fiesta de Pentecostés o la fiesta de Shavuot, las semanas. Y también algunos creen que había escalones en el templo de Jerusalén donde se ponía el coro, y esos salmos de las subidas desde allí los cantaban. Pero en este salmo, si ustedes lo pudieran ver en hebreo, al principio pone mitzmor, y la palabra mitzmor significa que es un salmo que hay que cantarlo. Nosotros como cristianos no tenemos esa costumbre, lamentablemente, porque el salmo nos indica que este salmo habría que cantarlo desde el versículo 1 hasta el último versículo, hasta el versículo 5. Nosotros lo hemos leído, pero realmente es un salmo que, según las instrucciones que Dios nos da, tendríamos que haberlo cantado. Y es la mejor manera de aprender capítulos enteros de memoria de la Biblia, poniéndole música. Y es la mejor forma de aprender, ya digo, capítulos y capítulos enteros de la Biblia. Ahora, el Salmo 127, que es el que se leía en esta tarde, si ustedes buscan su Biblia, empieza diciendo que si el Señor, el Eterno, Jehová, como dice la versión Reina Valera, no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que explicar brevemente a qué se está refiriendo el autor de este salmo, que pudo ser David, que le escribió un salmo, una enseñanza a su hijo Salomón, o como opinan otras personas, pudo ser un salmo que lo escribió Salomón con una enseñanza que heredó de su padre, el rey David. Sea como sea, la declaración que hace el versículo 1 es muy interesante. Si Dios, el Eterno, nuestro Creador, no edifica la casa, en vano trabajan los que la están edificando. El sueño de David, que nunca lo vio cumplido, era construir un templo para su Dios. Dios nunca le dijo a David que lo hiciera, pero nació en el corazón de David el anhelo, el deseo de tener una casa, un templo, sobre todo para que el arca de la alianza, que tenemos ahí en la entrada de la iglesia como una réplica, para que ustedes pudieran ver
el tamaño original que tenía el Arca de la Alianza en aquellos tiempos, en vez de estar debajo de una lona, debajo de una tienda de campaña, pudiera estar en un templo bonito, grande, bien decorado, espacioso, etcétera, etcétera. Ese era el sueño de David, pero nunca lo vio cumplido, porque el profeta Natán le dijo que él no tenía el aval, el respaldo de Dios, el permiso del Señor para construir dicho templo. Ese templo solamente podía ser levantado en un lugar, no podía ser levantado en cualquier parte, sino encima de lo alto de un monte llamado el monte Moriah. Es una palabra compuesta, el lugar donde Dios me enseña. Moriah viene de maestro, Moré, Morá, Morim, Morot, y Yad es el diminutivo del nombre de Dios, el monte donde Dios es mi maestro, el monte donde Dios me enseña y me instruye, ¿verdad? En ese monte vivía un señor llamado Arauna, que era un jebuseo, los antiguos habitantes de Jerusalén. Y allí sube el rey David, y entonces dice la Biblia que allí ofrece un sacrificio, cuando había muerte por todas partes, por un pecado que, como bien saben ustedes, el rey David había cometido. Allí él presenta un sacrificio en el mismo monte y en el mismo lugar donde tiempo atrás el famoso patriarca Abraham, el amigo de Dios, había subido con su hijo Isaac para sacrificarlo sobre un altar, pero el Señor lo detuvo y le dijo: no lo hagas. Todavía ese altar, esa roca enorme que es tan grande como esta plataforma o más, todavía está allí. Y los judíos consideran que desde allí fue donde Dios creó el mundo, el ombligo, el centro geográfico de la tierra bíblica. Pues en ese lugar Salomón, su hijo, iba a construir el primer templo de la historia para Dios. Ellos tenían que partir de la base de que el Dios de ellos era tan grande, tan inmenso, que era imposible meterlo dentro de un templo. Es totalmente imposible meter a Dios, limitar a Dios dentro de un cubículo, dentro de un edificio, porque ya el Señor le había dicho a David que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué templo me van a hacer ustedes para mí? Los romanos se reían de los judíos cuando llegaron a Israel y decían: ustedes están locos, porque ustedes tienen un templo enorme, precioso, pero vacío. ¿Dónde están vuestros dioses? ¿Dónde están vuestras divinidades? Los griegos, los romanos y todas las culturas habidas y por haber levantaban templos, pero luego los llenaban de ídolos. Apolos, Afrodita, ¿verdad? Cibeles, Ares y tantos dioses. Pero los judíos nunca pusieron una figura de Dios, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en los famosos 10 mandamientos, el Señor prohibía la fabricación de imágenes de talla. Por lo tanto, era un templo vacío, pero en lo más recóndito, en lo más oculto del templo, estaba un lugar que nosotros lo llamamos el lugar santísimo, donde estaba el Arca de la Alianza. Y Salomón iba a poder construir ese templo con la ayuda de miles y miles de personas. Y podía estar tranquilo de que nadie le iba a atacar, porque su padre había estado durante años sometiendo a todas las naciones vecinas para que su hijo en tiempos de paz y de prosperidad pudiera construir el templo de Jerusalén. Lo tenía todo. El padre le dio los planos. El padre le escribió 77 letras de canciones que las tenemos en la Biblia, los famosos salmos de David, para que pudieran cantar. Inventó instrumentos musicales, le dio oro, piedras preciosas, madera, plata, bronce, lo tenía absolutamente todo. Y además Salomón hizo un pacto con el faraón, que eran expertos en aquella época en la fabricación de megaestructuras, porque los judíos nunca habían hecho un edificio tan grande, y mucho menos para Dios. Cómo levantar aquellas piedras, subirlas a aquel monte, colocarlas una encima de la otra, aquellas columnas, más de 70 columnas exactamente, de una pieza, cómo iban a levantarlas, ponerlas a nivel para que aquella casa no se cayera. El templo no tenía arcos, como lo inventaron los romanos, por eso los arcos le han permitido a las fabricaciones y a la arquitectura romana permanecer hasta el día de hoy, pero eran columnas y era muy difícil poner aquello en pie. Hay, por ejemplo, en la ciudad de Jerusalén, en un lugar donde yo he llevado a algunos hermanos alguna vez, una columna entera que es como de aquí al fondo de la pared, que se quebró y allí la dejaron.
y han pasado 2000 años y todavía aquella columna sigue allí. Él hizo un pacto con el faraón, se casó con su hija, hizo un pacto de no agresión. De hecho, su hija se murió en Jerusalén y hay en el torrente de Cedrón hay una pirámide pequeñita, recordando que allí está enterrada una mujer de origen egipcio, porque ella murió en Jerusalén. Y el faraón le ayudó a construir aquel hermoso templo. Pero Salomón sabía perfectamente que él podía tener el oro, la plata, los albañiles, los carpinteros, los canteros, absolutamente todo. Incluso había naciones que todos los años le traían, curiosamente, 666 talentos de oro. Multiplique 666 por 45, era una barbaridad de kilos de oro para ayudarle. Venían personas de todos los continentes de la tierra, unos le traían marfil, otros le traían diamantes, otros le traían de todo. Pero él sabía que aunque lo tenía humanamente hablando todo, sin el respaldo, sin la ayuda del Señor, aquel templo nunca se iba a poder levantar. Y aquí hay una primera lección que tenemos que interiorizar nosotros como cristianos en el día de hoy. Nosotros nos podemos esforzar mucho y de hecho el esfuerzo forma parte de la vida cristiana. Esfuérzate y sé valiente, le decía el Señor a Josué, ¿verdad? Josué capítulo 1. Esfuérzate y pelea, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Pero por mucho que nos esforcemos, por mucho que trabajemos, por mucho que madruguemos o por mucho que trasnochemos, sin el respaldo, sin el favor de Dios, todo lo que hagamos nos sirve absolutamente para nada. ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen que por trabajar más van a ganar más y se equivocan, porque la Biblia no enseña que para ganar más hay que trabajar más. Si usted quiere ganar más, no haga eso, porque lo está haciendo al revés. Si usted quiere ganar más, yo después le digo lo que tiene que hacer, pero no trabajes más para ganar más, porque vas a ganar menos y te vas a terminar agotando. Porque la Biblia dice en el Salmo que hemos leído que si el Señor no edifica la casa, en vano. Y esa palabra en vano, esa expresión en hebreo en vano, significa para que no llegues al agotamiento físico y mental. ¿Qué les parece? Para que no llegues a un momento que digas, ya no aguanto más, estoy reventado, estoy cansado. Llego el fin de semana, quiero descansar y el lunes voy igual de cansado, peor. Y vas acumulando cansancio y durante la noche no duermes. Cuando dice el Salmo 27 que una de las bendiciones de Dios es poder dormir tranquilamente por la noche. Dice que a sus amados el Señor les dará el sueño. Y hay muchas personas que darían cualquier cosa con tal de poder dormir en paz, como nosotros, los hijos de Dios, que hemos aprendido a depender y a descansar en el Señor, podemos dormir en paz. ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué nos han hecho últimamente a Elena y a mí una pregunta, me la hacen de vez en cuando, por internet, por WhatsApp, por correos, incluso hasta en persona. ¿Ustedes están durmiendo bien? Y preguntamos, ¿y por qué nos hacen esa pregunta? Si no, pues con todo lo que tienen, todo el jaleo de atender gente de aquí y llamar, ¿ustedes duermen bien? Y la respuesta de Elena siempre es la misma, dormimos perfectamente. Porque nosotros hemos aprendido a descansar y a depender únicamente del Señor. No entramos en estrés, ni en nervios, ni en agobio. No perdemos la paz absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque la obra no depende de nosotros. La obra depende del dueño, de la cabeza. Y el dueño y la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Me da mucha pena, mucha lástima cuando veo a cristianos agobiados, cargados, estresados, con la tensión disparada. Perdonen si alguien se siente aludido. Yo es que no le he tomado la atención nunca a ninguno de ustedes. Por eso hablo desde la libertad, porque claro, va a decir, ¿este hombre cómo sabe que tengo ya tensión alta? No, yo no sé nada, pero el Señor lo sabe todo. Pastillas para poder dormir, claro, después pastillas para despertarte. Agobiado, estresado, que no llego a fin de mes, que no pago el colegio de los niños, que los libros, que esto, que lo otro. Y yo he cumplido recientemente 60 años. No me da ninguna vergüenza decirlo, al contrario, estamos orgullosísimos de los 60 años que tenemos. Y de esos 60 años, que parecen mucho, pero a la hora de la verdad no son tantos, de esos 60 años, 40 los he dedicado a servir única y exclusivamente al Señor. Es decir, no me he dedicado en otra cosa los últimos 40 años de mi vida más que a servir al Señor. Con iglesias pequeñas, con iglesias grandes, con escasez, con abundancia,
con mucha gente, con poca gente o con ninguna gente. Y en estos últimos 40 años, si algo hemos aprendido, sobre todo en este último año, es que Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando más difícil estaba todo, y cuando humanamente hablando era imposible que esto siguiera adelante, el Señor sin manos nos dio una cachetada de amor, mostrándonos y enseñándonos que Él es el que edifica su casa y su obra, y no nosotros. A mí me llama mucho la atención que este verbo edificar es exactamente el mismo que emplea el Señor Jesucristo cuando hace referencia a lo que Él iba a hacer. Edificaré mi iglesia. Su padre en Génesis capítulo 1 nunca empleó el verbo baná o boné, que es construir, sino el verbo bará, que se parece, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Bará es un verbo que solamente aparece en la obra creadora de Dios. Cuando dice la Biblia que en el principio creó, ese verbo creó es bará y significa crear de la nada. Este púlpito está hecho de un material llamado metacrilato. Lo mandamos a hacer hace 20 años. El que lo hizo, porque este no se ha perdido ningún culto desde que estamos aquí, Este ha estado todos los cultos, todas las reuniones de jóvenes, todos los cultos de jueves, todos los cultos de domingo. Este que está aquí, o esto que está aquí, ha estado siempre aquí. Pero el que lo hizo, no lo creó, lo hizo utilizando una materia prima, metacrilato. Y el púlpito que tenemos en la iglesia del Puerto de la Cruz es de madera. Y alguien lo hizo, no lo creó, utilizando la materia prima de la madera. Pero el verbo bará en Génesis capítulo 1 es crear de la nada. ¿Y cómo Dios creó sin utilizar materia prima? Sin utilizar tierra, sin utilizar piedra, sin utilizar madera, con el poder de su palabra. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y todo lo que Dios decía se materializaba por el poder de su palabra. Pero curiosamente el Hijo, cuando viene a este mundo hace 2000 años, Él no dijo, crearé mi iglesia de la nada. No dijo eso, sino dijo, edificaré. Y si juntamos, y tenéis memoria para recordar esto, el Salmo 127 dice Salomón, si Dios no edifica esta casa, en vano estamos trabajando nosotros aquí. Estamos perdiendo el tiempo, nos estamos desgastando, vamos a llegar a la extenuación, al agotamiento, si Dios no respalda esta obra. Porque Él sabía que esa obra no dependía de sus obreros, de su sabiduría, que era mucha y la tenía, de su dinero, que era mucho y lo tenía. Él sabía que aquella casa no era una casa particular, no era una sinagoga, no era un colegio, era la casa de Dios. Y la casa de Dios solamente se podía utilizar esa palabra, esa expresión para hacer referencia al templo. Yo sé que hay gente que dice, hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Está mal dicho eso. Porque esto no es la casa de Dios. Esto es un local donde se reúne la iglesia, pero esto no es la casa de Dios. Dios no vive aquí. Si esto fuera la casa de Dios, yo no me voy de aquí ni a palos. ¿Cómo me voy a ir de aquí si mi Dios vive aquí? ¿A dónde me voy a ir? Nos tendríamos que venir a vivir aquí. Pero esta no es la casa de Dios. Pero en aquellos tiempos, cuando Salomón dice, si Jehová no edificare la casa, ¿a qué casa se refería? A la casa de Dios. Él sabía que esa casa no iba a poderse terminar si no tenía el respaldo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo pudo decir, yo edificaré mi iglesia. Porque Él dijo, todo lo que hago y todo lo que digo, lo hago porque mi Padre me da autorización y me apoya para hacer y decir lo que hago. Por eso la iglesia ha permanecido en estos últimos 2000 años con persecuciones, con todo tipo de regímenes políticos, con falsas doctrinas, con divisiones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el que la está fabricando no es el hombre, el que la está construyendo es el Señor Jesucristo. Y nosotros somos piedras vivas en ese edificio, pero la piedra angular, la que soporta todo el peso, es nuestro Señor Jesucristo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Bendito sea Dios. Piná, Rosh Piná. Eso es, Rosh Piná. Hay un pueblo en Israel muy bonito que se llama Rosh Piná, que significa la cabeza del ángulo. Pero este salmo, ¿sabes? Te da una calma, te da una paz impresionante, porque no tienes que estar dependiendo de tu esfuerzo personal.
sino del respaldo de Dios. Y yo le hacía esta mañana a los hermanos del Puerto de la Cruz 2 preguntas que se las voy a hacer ahora a ustedes. ¿Dios está respaldando lo que estás haciendo? Piensa bien, ¿eh? Todos no vamos a ser pastores, todos no van a ser predicadores, evidentemente. Pero todos y cada uno de ustedes, de nosotros, nos dedicaremos en la vida a algo. Pero mi pregunta es, ¿a eso a lo que hoy por hoy te estás dedicando, tú notas en tu vida el favor de Dios, el respaldo de Dios? Si la respuesta es sí, yo siento que en mi profesión, en mi carrera, en mis estudios, en mi trabajo, yo siento y noto que el respaldo, que la bendición de Dios está conmigo. Gloria a Dios, no sabes cuánto me alegro, hermano. Pero si la respuesta es no, entonces ¿por qué lo estás haciendo? Si sabes que Dios no te ha mandado a hacer lo que estás haciendo, ¿cómo te atreves a hacerlo? Porque la segunda pregunta que les iba a hacer es, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para ganar un sueldo? Es decir, ¿tú sabes que no estás haciendo lo que Dios quiere? Esa no es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, pero igualmente lo haces porque a final de mes un señor te pone un sobre con un dinero para poder cubrir tus necesidades. Así es como tú te has montado tu vida cristiana. ¿Te ves haciendo lo que estás haciendo tus próximos 10 años, 20 años de tu vida? ¿Ese es el futuro de tu vida? ¿Dedicarte a lo que estás haciendo? Si es la voluntad de Dios, gloria a Dios, siga adelante. Pero como la vida es tan corta y cuando te des cuenta pasó, ¿cómo hay creyentes que se han dedicado toda la vida a hacer lo que saben que no era la voluntad de Dios perfecta para ellos, pero al fin y al cabo lo hacían para al final de mes recibir un sobrecito con un hueso que te daba un señor que le sobraba de todo, que a veces no te pagaba lo que tú merecías por haber trabajado tanto, pero dependías de él hasta para poder poner un poco de gasolina a tu coche o comprar una compra, hacer una compra en un supermercado? Para eso murió el Hijo de Dios en una cruz, para que viviéramos como la gente del mundo sin marcar una diferencia y sin demostrarle al mundo que Dios nos enseñó a nosotros en su palabra un estilo de vida diferente. Yo te voy a confesar algo que probablemente es la primera vez en mi vida que voy a decir en público. Yo no sé si en algún momento, en alguna iglesia, en alguna predicación, desde los 19 años que estoy sirviendo al Señor, yo he dicho alguna vez esto que voy a decir ahora. Esto sería como dicen en televisión, esto es una primicia. ¿Tú sabes cuál era la preocupación, la gran pregunta que yo tenía en el tercer año de escuela bíblica, de seminario, cuando yo estaba a punto de salir? ¿Sabes cuál era mi pregunta? ¿De qué voy a vivir? Porque yo no quería volver a la casa de mis padres. Porque yo le había dicho a mi padre que el Señor me había llamado. Y cuando él me preguntaba, ¿de qué vas a vivir? No había iglesias por ninguna parte. Hoy en día hay iglesias por todas partes. Pero en aquellos años, hace 40 años, no había iglesias prácticamente por ninguna parte. Eran contadas con los dedos de una mano las iglesias que, por ejemplo, había en Tenerife. Muchas de las iglesias que ustedes conocen o han visitado, o a lo mejor han estado, no existían. Las iglesias eran de 10, 15 personas, había muy poca gente, un culto de jóvenes con 5, 6 jóvenes, era un avivamiento. No había prácticamente nada y la pregunta que yo tenía en aquellos años era, ¿de qué voy a vivir? Porque no quiero volver otra vez a vivir en la casa de mis padres, porque sería entonces darle la razón al viejo de que me equivoqué y al fin y al cabo tengo que volver a vivir con ellos hasta para poder comprarme un par de zapatos. Pero casi la última semana de estudiar en aquella escuela bíblica en Las Palmas, en un piso allí cerca de las playas de las canteras, llegó un misionero, como eso ya les he contado en otras ocasiones, y me pidió que viniera aquí a Tenerife a echarle una mano en la obra. Y desde ese día, el 31 de mayo me gradué, mayo tiene, desde el 1 de junio de 1981, ¿qué día es hoy?
¿Cuál? 31 de octubre, fíjate. Desde el 1 de junio de 1981 hasta el 31 de octubre del 2021, yo no he hecho otra cosa en mi vida más que servir al Señor. Me pude casar, pudimos viajar, hemos fundado iglesias en algunos lugares y estamos disfrutando de la obra del Señor como nunca jamás en la vida habíamos soñado. Sabemos lo que es estar sentado en una cama con una libreta, con una calculadora, sacando los gastos del mes y diciendo, no llegamos, no llegamos, no llegamos. Pero también sabemos lo que es, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hemos aprendido a vivir en escasez como no te imaginas. Y hemos aprendido a vivir en abundancia, hemos aprendido a dormir en cualquier lugar, porque el Señor nos ha mostrado de que cuando una persona es capaz de hacer un mínimo gesto por el Señor respalda y bendice la vida de esa persona. Y tengo un temor tremendo en mi corazón por toda la manera como el Señor nos está bendiciendo y abriendo puertas en todas partes. Porque sabemos perfectamente que no es por nuestros méritos, no es por nuestros méritos. Quiero decirles que cuando muchos de ustedes vinieron a esta iglesia, nosotros ya hacía años que estábamos aquí. Hacía años que estábamos en este lugar. Y el Señor ha ido edificando poco a poco su obra. Y hoy en día podemos hablar para la gloria del Señor de miles y miles de personas que en todas partes del mundo, muchos de ellos han conocido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal en este último tiempo. Anoche tenía una reunión por Zoom con todos los hombres de la iglesia virtual del grupo número 2, gente con más de 80 años. Dándole gracias al Señor porque en la recta final de su vida, como ellos mismos decían, han conocido el Evangelio del Señor Jesucristo y tienen un hambre por conocer más y más de la palabra que a mí realmente me deja sorprendido todo lo que el Señor está haciendo. Yo quiero decirles a todos y a cada uno de ustedes que yo también tuve tu edad y estuvimos dispuestos cuando éramos jóvenes, recién casados con 21 años, a pagar un precio. Y nos llamaron locos. Los pastores nos reunían de vez en cuando y nos decían, estáis locos. ¿Cómo sois capaces de ir con una niña pequeña como era Priscila en aquellos años a un país tan lejos, sin conocer prácticamente a nadie, a vivir por fe? Pero cuando el Señor edifica su obra y cuando el Señor respalda su obra, no hay impedimento que pueda frenar la vida de un hijo y de una hija de Dios. Y yo quiero desafiarte a que tú pierdas el miedo, porque si de algo a mí me ha servido el Salmo 127 es a perder el miedo. Si Anderson, que está conectado al liderazgo y a los coordinadores de la iglesia virtual número 1, les hablara acerca de lo que cuesta, del presupuesto enorme que cuesta el hacer todas las actividades, nos quedaríamos con la boca abierta. Pero el Señor ha suplido de una forma increíble, porque el Señor es galardonador de los que le buscan y cuando Él edifica la casa, no hay nada ni nadie que la pueda detener. Fíjate que en el Salmo 121, si te das cuenta, habla de la casa de Dios, es decir, lo principal, la obra de Dios, nada ni nadie la va a detener. Pero en segundo lugar, habla de la ciudad. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Este versículo, cada vez que me tocaba a mí guardia en el ejército y te daban todas las balas y la metralleta y el armamento para estar de guardia, yo siempre lo decía en alta voz: si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Porque todo lo que hagamos, todo tu esfuerzo personal, y que conste, quiero dejar bien claro, por favor, hermano, que el Salmo 127 no es un salmo que apoya al perezoso, al vago, al negligente. No, al contrario. El esfuerzo forma parte de una vida cristiana normal. Pero todo nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro trabajo no sirve de nada
si el Señor no respalda lo que estamos haciendo para Él. Absolutamente de nada. Luego es un golpe al ego del hombre, porque la gloria no me la llevo yo. Yo he sido el que he edificado, como decía Salomón, Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Yo fui el que levanté la gran Babilonia. Y al final tuvo 7 años viviendo en un monte como un animal para que el Señor pudiera arrancar de su corazón la arrogancia y el orgullo. Porque una persona arrogante, acomplejada u orgullosa no es digna de estar sirviendo al Señor. Una persona con orgullo, una persona que se le sube a la cabeza lo que tiene, lo que es o lo que hace, es una persona que no está capacitada para estar al frente de una obra. Por eso a mí me da alegría ver al hombre más sabio de la tierra, a uno de los hombres más ricos del mundo, como era Salomón, que cuando la reina de Saba vino y lo visitó, le dijo: lo que me contaron no es ni el 1% de lo que ven mis ojos. Que él reconozca que el éxito de aquella obra no estaba en él, sino estaba en su Dios. Y nosotros tenemos que aprender hoy más que nunca que tenemos que aprender a depender de Dios. Y eso hay que enseñárselo a nuestros hijos y hay que enseñárselo a los jóvenes de la iglesia para que nos demos cuenta de que en estos tiempos donde la economía está en crisis y donde el mundo irá, según la Biblia, de mal en peor, nosotros estemos preparados y sepamos adaptarnos a las circunstancias y no perder la paz ni el equilibrio, porque el Señor es nuestro Dios y estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Madrugar y trasnochar sin el respaldo de Dios no sirve absolutamente para nada. El Salmo 127 es un salmo donde el Señor nos muestra que cuando dependemos de Él podemos estar tranquilos. Y mire lo que dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, por demás. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿y ustedes cómo duermen? ¿Dormiste bien anoche? ¿O estabas dando vueltas y vueltas y vueltas en tu cama sin poder conciliar el sueño? Una de las señales de que nuestra alma está alineada con Dios es que nuestro cuerpo y nuestra mente puede descansar tranquilamente durante la noche. Una mente atormentada sin la paz de Cristo, sin tener esa comunión con el Señor, es imposible que tu cerebro pueda descansar durante la noche y dormir tranquilo sabiendo en quién has confiado. Fíjate lo inútil que es rodearse de cosas o de personas para que te protejan y para que te ayuden cuando no está el Señor controlando tu vida, tu economía, tu matrimonio, tu ministerio, tu iglesia, etcétera, etcétera. Por mucha gente que te rodee, por muchos amigos que tengas, por mucha economía que tengas, no sirve absolutamente de nada. Y te voy a poner un ejemplo tremendamente gráfico para que veas lo inútil que es rodearse de personas creyendo y confiando en ellos en vez de confiar y descansar en las promesas del Señor. ¿Os acordáis de Saúl? ¿Sabéis quién era Saúl? Sí, ¿verdad? El primer rey de Israel. Estaba obsesionado con matar al rey David o con el joven David. El rey en aquella época dormía en el centro del campamento. Se hacían círculos concéntricos de soldados alrededor del rey, de tal manera que si saltabas uno de esos círculos de protección, automáticamente en el segundo caías. Es como en las cárceles. ¿Veis que hay como un muro alambrado que si logras saltarlo, te encuentras a continuación otro y te quedas entre muro y muro, ¿verdad? En muchos bancos en la península, aquí en Canarias no se ve, pero en muchos bancos en la península tocas un timbre, te abren una puerta, entras, se cierra detrás de ti y la otra no se abre hasta que se cierre la anterior, para que así te quedes entre una y otra. El rey Saúl dormía rodeado de centenares de soldados y de su guardia personal en el centro del campamento. David una noche bajó de las montañas y atravesó el primer círculo, el segundo, el tercero y hasta el mismo lugar donde estaba el rey Saúl dormido. Cogió la lanza del rey Saúl, subió a lo alto de una montaña y cuando estaba lejos,
comenzó a gritar: Abner, Abner, ¿qué haces? ¿Qué forma de proteger al rey es esa? Mira lo que tengo en la mano. He llegado hasta la misma presencia del rey Saúl, al que supuestamente tú tienes que estar cuidando. Te has quedado dormido. No has cumplido con tu deber. Y ahí hay un ejemplo gráfico de cómo un rey rodeado de cientos de soldados que se quedan dormidos. Ahora puedes entender lo que dice el Salmo 127. Si el Señor no vela y cuida y protege a la ciudad, en vano vela la guardia. Todos se van a quedar dormidos espiritualmente hablando en estos últimos tiempos. Los políticos se van a quedar dormidos y no van a saber discernir el mundo espiritual. Los bancos se van a quedar dormidos y van a ser esclavos del próximo sistema mundial de economía. Los religiosos se han quedado dormidos hace siglos y son incapaces de discernir los tiempos y las ocasiones. Y la iglesia no puede entrar en ese juego. Por eso dice el apóstol Pablo: es tiempo de despertarnos del sueño. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay un sueño, ¿verdad?, profundo que experimentó Adán. Pero fue un sueño que Dios produjo para que no le estorbara en la obra que el Señor estaba haciendo. Pero hay otro sueño de tipo espiritual que te adormece el alma, que atonta tu espíritu, que ciega tu entendimiento y que cauteriza tu conciencia y que te impide reconocer que a veces lo que estás haciendo no es la voluntad de Dios. Es un juguete, un entretenimiento del sistema faraónico del mundo que te da todo a cambio de nada. Y al final de tu vida no has hecho nada y te has creído que Dios estaba respaldando tu obra, tu ministerio, tu imperio, tu reino, pero has tirado por la borda tu vida y te has bajado a lo profundo del barco mientras había una tormenta arriba. Tú te has quedado dormido y en vez de actuar marcando una diferencia, dejaste que el mundo te marcara y te manipulara a ti. Por eso, mis queridos hermanos, el Salmo 127 es de sacudir nuestras conciencias y despertarnos ante la realidad. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mis recursos? ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo con mi juventud? ¿Qué estoy haciendo con los dones y talentos que Dios me dio? ¿Qué estoy haciendo en definitiva? Porque si lo que estoy haciendo no tiene el respaldo de Dios, ¿para qué lo sigues haciendo? ¿Es que acaso el Señor no dice en su palabra: el justo por la fe vivirá? ¿O es que eso solamente eran unas palabras bonitas que Martín Lutero en esta época del año, hace muchos siglos atrás, sacudió su conciencia, le hizo reconocer y recapacitar que el sistema religioso en el que estaba envuelto estaba envenenado y corrompido? Son unas palabras bonitas de un profeta del Antiguo Testamento que sí quedaron muy bien, pero que hoy en día no tienen ningún efecto. Eso funciona, es realmente así, eso es real. ¿Funcionan las promesas de Dios? Te pregunto, hermano. ¿Funcionan sí o no las promesas de Dios en tu vida? ¿Te fías de Dios? ¿Crees que Él te puede sanar, que te puede prosperar, que te puede bendecir? Pues te voy a dar algunas pinceladas para que empieces a entrar en una dimensión diferente en cuanto a tu relación con Dios. Primero, hay ciertas y determinadas cosas que hay que pelearlas y lucharlas en el campo de batalla. Goliat no se iba a ir por el hecho de que estaba frente a él el ejército de Israel. Al contrario, el ejército de Israel le atraía, porque la luz atrae a los mosquitos. Ellos no tuvieron que ir a buscar a Goliat. Goliat los encontró a ellos. Y aunque Goliat estaba en aquel lugar y se sabía que iba a ser derrotado porque allí estaba el hombre de Dios, David. Para Goliat era un atractivo estar en aquel lugar, como es un atractivo para muchos el conquistar a tus hijos, o romper tu matrimonio, o derrotar tu ministerio. ¿Por qué? Porque tú tienes luz, tú proyectas luz. Hay una gracia de Dios, hay algo de Dios en tu vida que al enemigo lo atrae. No tienes que buscarlo, él te va a encontrar. La luz atrae a los mosquitos. Si no, vete al campo y enciende una luz para que veas cómo enseguida vienen los bichos. Y si nosotros verdaderamente somos luz, vamos a atraer a ciertas y determinadas cosas.
Y por eso la Biblia dice que hay que pelear, pero ¿pelear qué? La buena batalla, porque hay batallas que no las pelees porque vas a morir. Como Jonatán se fue a pelear una batalla que no tenía que haber ido nunca y murió. Pero Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. ¿Estás peleando la buena o la mala batalla? Porque la buena te dará la corona de vida, la recompensa del Eterno. Pero la mala te quitará la vida, tu familia, tu esposa, tus hijos, y perderás el galardón de Dios. Hay bendiciones que vienen por pelearlas. La tierra está delante de vosotros, pero ahí están los filisteos, los amorreos, los cananeos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas. Ir y pelear contra ellos. Y tuvieron que pelear y jugarse la vida y derramar sangre y tener heridas y cicatrices en el cuerpo para conquistar la tierra. Porque hay ciertas y determinadas bendiciones, claro, tú tienes que saber cuáles, que tienes que conseguirlas peleando la buena batalla en el nombre del Señor. Pero hay otros milagros que no vienen por pelear, sino simplemente por decir gracias por esta situación que estoy atravesando en mi vida. Cuidado, no solamente es una palabra mágica, gracias y ya viene el milagro, no. Es una actitud, es una edificación interior de tu alma producida por la obra del Espíritu Santo en ti. Y cuando tu corazón no tiene quejas ni dudas, porque puedes decir, yo sé en quién he creído. Eres capaz de llegar a un cementerio en un ambiente de derrota y de pesimismo, cuando incluso los familiares del difunto te echan en cara, si hubieras estado aquí mi hermano no estaría muerto, como diciendo tú eres el culpable, si tú hubieras estado aquí mi hermano estaría vivo. Y cuando te ponen todo tipo de impedimentos y de trabas diciendo no, deja las cosas como están, porque si movemos la piedra va a salir un olor terrible. Hace 4 días que ese hombre está ahí enterrado y esto va a ser terrible. Cuando tú tienes un corazón moldeado por la mano del eterno Dios, tú eres capaz de, ante la muerte, decir, Padre, yo te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Y se produjo un milagro sin ayuno, sin oración, sin reprender demonios, sin gritos, sin shows ni espectáculos, sino simplemente con una expresión de gratitud y de dependencia del Padre. Yo sé que tú siempre me oyes. Lázaro, sal fuera. Y se produjo un milagro tremendo, uno de los milagros más espectaculares de Cristo, simplemente por expresar gratitud en medio de la muerte y del dolor. Y el segundo gran milagro de Cristo, un milagro que consistió en multiplicar cosas. En este caso no fue transformar elementos como agua o vino, sino crear cosas, multiplicar panes y peces de una forma incontable, en pleno desierto, donde no había recursos materiales para poder cubrir la necesidad de tantas miles y miles de personas. Cuando sus propios discípulos, y tendrás esta experiencia en tu vida, te lo aseguro, hermanos que te llegarán y te van a decir, pero con ese sueldo, ¿a dónde vas? Y con ese cochecito, ¿qué haces? Y con esa motito, ¿qué haces? Y tus propios hermanos te tratarán de limitarte lo que tienes, como diciendo, pero lo que tienes no vale para nada. Cuando incluso uno se le acercó al Señor y le dijo, ni 300 denarios que tuviéramos, que no los tenemos, por cierto, pero si los tuviéramos, tampoco servirían para dar de comer a estas multitudes. El Señor toma lo poco y le enseña a los discípulos que en el peor momento de sus vidas, cuando acaban de recibir la orden, el desafío de darles vosotros de comer, aprendan a atender a la gente. Pero si no tenemos ni para nosotros. Sí, pero es que hay un principio. Cuando te descentralizas de ti mismo y te centras en Dios y en los demás, el aceite nunca faltará. Nunca faltará. Así que dadles vosotros de comer y yo os voy a enseñar cómo se les da a la gente hambrienta de comer. ¿Qué hay por ahí? Unos cuantos panes y peces, los cogió, los bendijo y dio gracias. Y dando gracias, comenzó a partirlo y le dijo, comenzar a repartir, comenzar a repartir, comenzar a repartir, y hasta llegaron a sobrar cestas enormes llenas de pedazos de la comida que el Señor había multiplicado. Hay milagros que vienen por pelear, hay bendiciones que vienen por pelear y jugarte la vida y hasta la extenuación si hace falta. Pero hay otros milagros que vienen cuando te relajas y dices, ya no puedo más. Pero te voy a dar gracias por mi hijo, por mi enfermedad,
por mi escasez. Te voy a comenzar a dar gracias y voy a comenzar a gozarme en lo que no entiendo. Y voy a transmitir ánimo, aliento y gratitud a mi familia y a mi gente que me rodea. Y vas a comenzar a ver milagros impresionantes en tu vida. Yo digo una cosa. ¿Qué tienes que perder? Imagínate que te funciona. Vas a estar toda la vida agradecido al Señor por haber aprendido a salir de la miseria, por haber aprendido a gozarte en la adversidad y por haber aprendido a ver la gloria de Dios en medio de las tormentas de la vida. ¿Cuántas tormentas hemos atravesado? ¿Cuántos desiertos hemos cruzado? ¿En cuántas cuevas nos habremos metido espiritualmente hablando? Pero de todas y de cada una de ellas nos ha sacado nuestro Dios. Y la situación en la que te encuentras ahora mismo, repito, la situación en la que te encuentras ahora mismo, y yo no me estoy dirigiendo a nadie, y lo quiero dejar bien claro, porque yo no necesito un micrófono para hablarte a ti, o a ti, o a ti hermanita, o a ti hermano. Yo no necesito, jamás necesito de un micrófono para sentarme y decirle a usted, ven para acá. Yo le estoy predicando a toda la iglesia, pero creo que en este momento el Señor me está utilizando para decirte esto. La situación en la que te encuentras ahora mismo en tu matrimonio, en tu economía o en cualquier otra área de tu vida, Dios la ha permitido. Porque lo que tienes que aprender no lo vas a aprender riendo ni saltando, sino llorando y sufriendo. Porque lo que se aprende llorando no se olvida nunca. Lo que se aprende en el dolor y en el sufrimiento no se olvida jamás en la vida. Por eso hay dolores que son una bendición. Y por eso el Señor ha permitido que todos y cada uno de nosotros, con sus respectivas circunstancias, hayamos llegado a un punto en nuestra vida, con la edad que tienes, con la familia que tienes, con los hijos que tienes o no tienes, para que aquí le preguntes hoy al Señor, Señor, cuento con tu favor cuando mañana vaya a la calle a buscarme la vida en mi trabajo. Si eso es lo que Dios tiene planeado para ti, adelante, hermano, sal como un león, no como una gallina. Sal como un león, contento, triunfante. Sal de tu Getsemaní con el corazón recién quebrantado y roto. Pero sal de tu Getsemaní diciendo, el Señor está conmigo como poderoso gigante. Pero no se te ocurra salir de tu desierto. No se te ocurra salir de tu Getsemaní sin la bendición y el respaldo de Dios. Porque entonces habrás perdido tiempo, habrás perdido recursos. Y no habrás conseguido absolutamente nada. Déjate de lloriquear y pórtate como un hombre. Déjate de lloriqueos absurdos y ridículos y de levantar pena y compasión. Lo que tienes que meterte es en tu huerto de Getsemaní y aprender a derramar tu alma delante del Señor. Y no se te ocurra salir de ahí hasta que le hayas dicho, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque hasta ahora lo que hemos querido es que se hiciera nuestra voluntad. Pero Dios el año pasado nos paró los pies a todos y nos dijo, a partir de ahora, lo que se va a hacer en mi casa y en mi iglesia es mi voluntad. Porque lo que yo quiero edificar, lo quiero edificar a mi manera, con mi estilo, con mi forma, y no con la forma y el estilo que me marcan ustedes. Vamos a dejarnos moldear, vamos a dejarnos tratar, vamos a dejarnos edificar por el Señor. Porque si el Señor nos respalda y nos apoya, seremos la gente más feliz y dichosa del mundo. Pero si el Señor en lo que hagas no te respalda, serás la persona más desdichada de esta tierra. Pregúntate a ti mismo en esta tarde, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué digo lo que digo? ¿Por qué predico lo que predico? ¿Por qué hago lo que estoy haciendo? ¿No será que a veces hemos entrado en un sistema, en una rutina, en una mecánica y no nos paramos en silencio delante del Señor a preguntarle, Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Si tú te atreves a hacerle esta pregunta sinceramente al Señor, te puedes llevar muchas sorpresas agradables. Pero tienes que ser valiente, porque este mensaje no va dirigido a cobardes. Los cobardes, este mensaje les da miedo. Los cobardes se enfadan, porque el enfado es la careta del cobarde. El enfado es el disfraz que utiliza la persona que en lo más profundo de su corazón tiene una inseguridad tremenda y no aprende a depender del Señor. Pero nosotros hoy estamos a cara descubierta ante la presencia de nuestro Dios y Él quiere hacer un milagro y un cambio en tu vida
pero deja que el Señor haga lo que quiera con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, mi querido hermano y hermana, y recuerda estas palabras, apréndetelas de memoria. Si el Señor no edifica mi casa, en vano es todo lo que hago. Si el Señor no cuida de mi vida, las alarmas, los seguros, el plan de jubilación, etcétera, etcétera, no sirven para nada. Porque el que trae seguridad y protección a mi casa no es lo que tengo, es lo que soy en Cristo Jesús, mi Señor. En esta tarde, Señor, hemos escuchado tu palabra atentamente y hemos reflexionado acerca de nuestra vida, de nuestra existencia. Y queremos pedirte en esta tarde, Señor, ayúdanos a depender 100% de ti, Señor. No confiamos ni creemos en nuestra experiencia, ni en nuestra fe, ni en nada, sino solamente en ti. Y por eso yo te ruego, Señor, que en esta tarde este salmo sea una base, un fundamento sobre la cual comencemos a trabajar y a edificar nuestra vida de hoy en adelante. Señor, edifica tu iglesia como tú quieras. Guarda tu iglesia como tú solamente lo sabes hacer. Y cuida de la vida de nuestros hijos, porque son las flechas, son las saetas que tú nos has dado para demostrarle al mundo que nuestra fe no muere con nosotros, sino que se la hemos traspasado también a nuestros hijos, a nuestra descendencia, para que tu nombre sea conocido en todas las naciones de la tierra. Guárdanos, Señor, en esta semana. Úsanos como nunca antes lo habías hecho. Y renueva nuestras fuerzas y danos sabiduría y de tu gracia, para que podamos en el nombre de Jesús glorificarte en todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Nos ponemos de pie, queridos hermanos.